tardes. Les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, también a través de la plataforma de YouTube con el mismo nombre, o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. Les comento también que en esta semana empieza nuestro curso de sistemas de gestión y, bueno, cualquier información que ustedes requieran, pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, porque es el punto 7.1 de la norma. Y para hablarnos de este tema, tenemos unos invitados de lujo. Con nuestro primer invitado ya hemos tenido la oportunidad de compartir con él en la primera temporada, además de que forma parte de nuestro equipo de auditores. Él es el químico Enrique Ángeles. Químico, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Emma, le agradezco muchísimo la invitación, nuevamente a tener el gusto de estar con ustedes. Bienvenido, químico. Y nuestro segundo invitado también es de lujo, es nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Emma? ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde a todos. Un gusto, Enrique. ¿Cómo estás? Buena tarde. De verdad que un placer poder saludarnos por acá, ya ahora sí por teléfono, correos y demás. Habíamos tenido la oportunidad de estar platicando. Pero ahora sí, como bien lo dice Emma, esta semana comenzamos con nuestro ya clásico programa de formación para auditores con miras a certificación en sistemas de gestión integrados, ¿vale? 9, 14, 45. Y bueno, tenemos uno de nuestros especialistas que precisamente contribuye a este programa para la parte, una de las partes más fuertes, que es la parte de gestión de riesgos. Y sí, efectivamente, pues también vamos a tener un programa como ya es costumbre. La semana pasada los extrañé, no pudimos estar, los acompañamos de manera remota. Pero bueno, esta semana vamos a tener un programa bien interesante. La parte de recursos es una parte importantísima para cualquier programa de formación, para cualquier programa precisamente que se lleve a cabo en diferentes normas. Siempre nos habla de la parte de recursos. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, químico, para empezar con estas preguntas, en el punto 7.1.1 de la norma nos dice que la organización debe de determinar y proveer los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora dentro del sistema de gestión. Pero, ¿qué tipos de recursos pueden ser y quién debería de determinar estos recursos necesarios, químico? Mire, Emma, de primera instancia, yo creo que quien debe de establecer esos recursos, evidentemente, es la dirección, la alta dirección. Quien conforme este primer grupo, normalmente es el director general, que tiene la responsabilidad, evidentemente, de asignar los recursos de la organización. Los recursos deben de ser básicamente tomados en cuenta los recursos que tienen actualmente la empresa, con los que cuenta, y aquellos que, derivados del análisis que haga la dirección, para determinar lo que quiere llegar a alcanzar en el periodo siguiente, ver cuáles son los que le faltan, qué es lo que necesita para lograr los objetivos del siguiente periodo, qué requiere tanto de tipo material, equipo tecnológico, humanos, ¿no? ¿Qué es lo que va a requerir? ¿Qué es lo que quiere comprar? ¿Qué es lo que quiere lograr en el siguiente periodo? Y por lo tanto, de ahí esa brecha que va a encontrar en ese análisis que va a realizar o que ya realizó inicialmente para establecer los nuevos objetivos del siguiente periodo, ahora va a saber qué va a requerir más. Evidentemente, los de tipo financiero serían los número uno, los de tipo tecnológico. ¿Qué le hace falta? ¿Qué equipo nuevo va a tener que adquirir? ¿Qué mano de obra va a requerir? ¿Cuánta gente va a requerir en los diferentes departamentos, en los diferentes procesos? Eso sería lo que requeriría adquirir nuevo. ¿A quién se lo va a comprar? ¿No? ¿Qué tipo de características va a necesitar tanto del personal como de los equipos que va a incorporar a sus procesos? Pues sería básicamente la dirección la que tendría que determinar qué y cuánto va a necesitar ingresar
su organización para poder, digamos, alcanzar esas nuevas metas que se ha propuesto para el siguiente periodo. Muy bien, muchas gracias, Químico. Y bueno, maestro Mario, también nos habla acerca de las limitaciones y capacidades de los recursos internos existentes. Pero ¿cómo saber cuáles son las limitaciones y cuáles son las capacidades dentro de una organización? Muy bien. Fíjate que es un punto bien importante, es un punto que incluso lo acaba de mencionar muy bien Enrique, ¿no? Si hablamos de recursos financieros, por poner un ejemplo, pues nosotros podemos considerar eso en números tangibles, ¿no? Cuentas bancarias, probablemente aspectos como activos, ¿sí? Diferentes cuestiones con las que puede echar la mano la organización para la operación de sus procesos, pero también para el desarrollo de nuevos proyectos. Ahora, vámonos hacia otro punto que también acabas de tocar, ¿no? Cuando nos habla de la capacidad que necesitamos saber o que debe de tener la organización, pues empezamos a ver que al interior de cada organización tenemos diferentes aspectos, diferentes KPIs, por llamarlo de alguna manera, que en relación a estos podemos nosotros determinar si podemos dar o no dar un servicio. Vamos a poner un ejemplo en un sector de servicios y un ejemplo en el sector de producción o de fabricación de algo. Vamos a pensar primero en una escuela, ¿sale? Vamos a pensar, aprovechando que estamos también trabajando con el tema de la nueva acreditación que estamos impulsando, que es la ISO 21001, en la cual los vamos a invitar a que nos acompañen en el webinar el día 23. Precisamente tenemos cada organización, cada instituto, cada escuela tiene un número de aulas, sean físicas o virtuales, tiene un número de docentes, y a partir de ahí, y obviamente dependiendo del tipo de institución o el tipo de servicio que se preste, pues probablemente incluso también tenga cierto tipo de licencias, ¿sale? Entonces, pensando en esto, pues obviamente cada institución tiene cierta capacidad y cierta limitante para poder albergar, para poder alojar a cierta cantidad de alumnos, cierta cantidad de participantes, por supuesto dependiendo de esto que estoy hablando, ¿no? ¿Cuántas personas pueden entrar en un espacio físico? Sabemos que ahorita con el tema del COVID es muy complicado, todo se ha trasladado hacia los espacios virtuales, pero los espacios virtuales también tienen cierta limitante, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cierta capacidad. Vámonos a trasladarnos hacia el sector fabricación. Vamos a pensar en el sector metalmecánico, vamos a pensar en un equipo CNC, ¿sí? Un equipo que nos ayuda para hacer maquinados de alta precisión, en el cual probablemente pues este equipo tiene cierta limitante o cierta capacidad para producir cierta cantidad de piezas en un periodo determinado. Obviamente va a depender del tamaño, de las características de cada pieza, pero al final de cuentas se traduce en cierta capacidad para poder dar o poder fabricar este servicio. Ahora, debemos de comprender que existen diferentes temas o diferentes puntos que salen de la capacidad de la organización. Por ejemplo, estábamos hablando en relación a un sector educativo, probablemente por las características, por el contexto de la organización, esté limitada con algunos temas. Por ejemplo, yo te aseguro que las bibliotecas, la mayoría de las universidades, además porque es un requisito contar con acervo bibliográfico, ahora que necesitan hacer consultas los estudiantes, probablemente muchas escuelas se vieron limitadas en esta situación, pues obviamente ahí surge una necesidad de un externo para poder generar o para poder darle a los estudiantes precisamente este acceso. Vámonos a trasladar pensando en el sector metalmecánico. Tenemos nuestro equipo de fabricación, pero probablemente nuestro equipo de fabricación nosotros necesitamos implementar algún control para asegurar que ese equipo tiene cierta capacidad, tiene cierta tolerancia, tiene cierta característica, y entonces tal vez yo carezco de ese equipo, mi organización carece de ese equipo, y ahí es cuando surge
la necesidad de un proveedor. Por ejemplo, vamos a pensar en una prueba de ultrasonido, ¿sí? Tal vez yo necesite contratar un proveedor que cuente con un equipo para poder inspeccionar las piezas o la pieza que yo estoy fabricando. Muchas gracias, maestro Mario. Y bueno, químico, dentro del punto 7.1.2 nos habla que la organización debe determinar y proporcionar a las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión. ¿Cómo saber cuántas personas se requieren para esta eficacia? Cada dueño de los procesos que tenga la organización sabe exactamente qué número de personas se requiere. Normalmente serían los dueños de los procesos, los responsables de cada proceso, quien deberían decidir en conjunto con la dirección cuántos y qué características de las personas deberían establecer. Generalmente cada uno va a pedir más de lo que realmente requiere, por experiencia se lo digo. Cada quien pide a ver qué tanto le dan. Por lo general, normalmente piden más porque generalmente les aprieta muchísimo el número de personas. Es común que pida uno de más por lo regular. Pero si se sienta cada una de las personas con el director y en conjunto van balanceando propiamente las personas que realmente requieren y las justifican, van a poder establecer una organización balanceada, donde realmente aporten el número de personas que realmente requiere cada proceso. Es decir, hay procesos que realmente requieren mano de obra calificada, que realmente les permita tener los productos o servicios que realmente van a demandar el cliente, que realmente le vamos a pagar ese servicio o ese producto con la calidad y con la velocidad que realmente el cliente está esperando obtener, con esa calidad que el cliente necesite. Vamos a poder tener un cliente realmente satisfecho en todo momento. Habrá departamentos que por las características del trabajo que realizan no requieran tanta mano de obra, a lo mejor requieren más bien una mano de obra más especializada, en lugar de número, más bien una característica de personas más especializadas, con mayor fineza para el desarrollo del trabajo que requieren. Entonces, vale la pena balancear entre las características de competencia y el número de personas que conforman digamos, esa área o ese proceso como tal, ¿no? Entonces, ahí habrá que hacer un balance sentado junto con ese grupo directivo para establecer tanto el número, más que el número, las características de competencia que tengan que tener las personas que integren cada una de las áreas operativas, administrativas y técnicas que tiene la empresa. En ese sentido, habrá que definirlas dentro de ese grupo directivo en función de su educación, su habilidad, sus características de habilidad que deban de tener y la experiencia. Y aquí vale la pena hacer notar, porque todavía me encuentro algunas de las empresas que he tenido el gusto de visitarlas, en que todavía siguen con el concepto que tenía la norma anterior, la del 2008 todavía, que quieren establecer las tres características todavía definen las tres como equidad, como conjunto integral. Y la norma del 2015 ya nos marca que puede ser cualquiera de las tres características por materia de competencia, ¿no? O la defino por el grado de estudios que pudiera tener, su característica, digamos, de educación como tal, o la defino por sus habilidades, que también lo puedo hacer, buscar a la gente o seleccionar en base a las habilidades que deba de tener o contar, o por la experiencia que puedan haber adquirido a través de los años. Ya no requiero tener las tres para tener una persona competente. Puedo tener cualquiera de las tres porque así lo decido yo, así lo requiere mi proceso. Entonces, en base a esa lo puedo estar haciendo la combinación de estos tres aspectos, o simplemente inclinarme por alguno, ¿no? Para tener un pool de personal en cada una de las áreas que realmente me desarrolle el trabajo que requiero en los diferentes departamentos o en las diferentes funciones. Y con base en esta combinación,
yo puedo tener una mezcla bastante heterogénea o bastante, digamos, una combinación bastante rica que me permite ofrecer un servicio a la altura de lo que mis clientes están buscando o un producto que vaya a satisfacer plenamente los requisitos de mis clientes. Entonces, con base a esto, yo puedo tener una organización rica y variada sin tener que esclavizarme a un conjunto ya preestablecido de características dentro de la organización. Eso me permite jugar un poquito más con los recursos humanos que tenga yo actualmente y con los que ya vaya yo a adquirir para enriquecer todavía aún más mi organigrama como tal, ¿no? Crearlo y moverlo de acuerdo a las necesidades presentes y futuras que pudiera tener dentro de la organización. Muy bien, muchas gracias, Químico. Y bueno, maestro Mario, por ejemplo, en el punto de infraestructura, ¿cómo puede determinar la organización cuánto es lo adecuado para la operación de sus procesos? Fíjate que es una pregunta interesante. Primero debemos entender que cuando hablamos de infraestructura, no solamente es el tema de edificios, ¿sale? Muchas veces se creería que es el tema de las oficinas o el tema de la planta. Debemos de considerar que infraestructura son todos los materiales o todos los equipos, todos los insumos, hardware, software, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones, todo lo que necesitamos para desarrollar ciertas actividades. Me parece que la pregunta está sumamente relacionada con las actividades que se hacen dentro de un proceso. Incluso fíjate que desde aquí mismo es donde nace precisamente qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Cuando no lo tengo, pues tengo que voltear a ver hacia el mercado de los proveedores, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder determinar qué características de un servicio, qué características de un producto, probablemente incluso, por ejemplo, algo que el otro día, y es un tema que muy comúnmente pasa en ciertos sectores, donde se contrata todo el proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Hay empresas, hay organizaciones donde el aspecto fundamental o el principal aspecto de calidad que deben de controlar es el cumplimiento del servicio, del producto, de los procesos de sus proveedores, ¿sale? Por alguna decisión estratégica o probablemente como una decisión para ampliar su capacidad para proveer un producto o un servicio, toman la decisión de contratar a otra empresa para que a su nombre realice la prestación del servicio. ¿Se puede? Pues claro, es parte de lo que se requiere dentro del mercado, ¿sí? A veces para poder cumplir con ciertos servicios, con ciertas cuestiones. Ahora, estas actividades que están dentro de los procesos, y aquí es precisamente donde nosotros deberíamos tener la capacidad para poder clarificar dentro de nuestros procesos todas esas actividades que se van desarrollando. Al tener nosotros claridad en este aspecto, vamos a poder ir identificando en cada actividad, por ejemplo, si necesito un equipo de cómputo, pero ese equipo de cómputo además probablemente necesite del respaldo de un software específico para desarrollar una función, ¿sale? Si necesito de equipos de medición para controlar la calidad de mi producto que estoy produciendo, entonces ahí empiezo a determinar que además de esos equipos de medición necesito de ciertos controles o de ciertos patrones que me permitan asegurar que la medición que estoy haciendo sea la medición correcta. Entonces nos empezamos a dar cuenta precisamente de que estos recursos o esta infraestructura que yo voy a necesitar, pues va muy de la mano, una, con el tema de los productos y servicios que estoy ofreciendo al mercado, y dos, obviamente, las características de calidad que yo le voy a poner al producto o al servicio. Por supuesto, también tiene que ver, por ejemplo, en un sistema ambiental o en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues todos aquellos aspectos que yo requiero para proveer al personal, por ejemplo, en ISO 45, de recursos para que puedan llevar a cabo su trabajo, para que puedan llevar a cabo sus actividades de una forma segura, de una manera ergonómica, de una manera
que no afecte su salud por el desempeño de lo que está haciendo. Entonces, al final de cuentas, y en resumen, el proceso, la claridad del proceso, les va a permitir a ustedes como organización determinar precisamente toda esa infraestructura que se requiere para desempeñar esa actividad y para desempeñar el proceso. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, Químico Enrique, en el punto 7.1.4 nos indica que la organización debe de determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos. Pero ¿cuáles serían los factores que intervienen para que este ambiente sea adecuado? No, aquí normalmente se hablaba en la versión anterior única y exclusivamente del ambiente que permitía obtener un producto de manera, digamos, que cumpliera los requisitos del cliente. Y hablaba básicamente de lo que era la parte física. En la versión actual incluye los aspectos tanto físicos como sociales, prácticamente, la nueva versión de la norma. Y prácticamente habla de lo que son los aspectos de tipo social, como los aspectos de no discriminación, del ambiente, digamos, del entorno que evita que la gente se sienta intranquila, tensionada, estresada de alguna manera, que condiciones, digamos, que evitan que la gente se encuentre tensa, ¿no? Un poquito presionada por la carga de trabajo, etcétera. Tratar de tener mecanismos que permitan que la gente se encuentre más relajada. Hablamos de medios que la gente se sienta más cómoda dentro del trabajo, que un poquito lo que hace que la gente, no sé si han oído hablar del concepto de Great Place to Work, que son características donde la gente se siente cómoda para trabajar en su empresa, se siente tranquila, se siente cómoda de ir a trabajar, se levanta en la mañana así como con muchas ganas de ir a su trabajo y demás, porque las condiciones en las que se encuentra trabajando, ¿no? Los estímulos que le dan, el ambiente de trabajo. Habla de crear un entorno laboral también, que la gente se sienta como si estuviera en su casa, de alguna manera. Y ahora, con las condiciones que estamos viviendo, pues ya no nos queda de otra más que trabajar en la mayoría de las veces dentro de nuestra casa, ¿no? De alguna manera ya están dando las condiciones por la situación que vivimos actualmente. Pero a final de cuentas también, aunque estemos dentro de nuestra casa como tal, a veces las condiciones de trabajo, la presión que sentimos, aunque estemos en nuestra casa, sigue siendo estresante de alguna manera. Entonces, incluimos la parte del aspecto psicológico también, el sentirnos un poquito estresados, aún que estemos en nuestra propia casa, ¿no? Estamos estresados por la cantidad de trabajo que tenemos, por la forma en que nos están exigiendo esa carga de trabajo. Entonces nos habla en la norma que también tenemos que tener esas condiciones que nos permitan sentirnos un poquito más tranquilos, más pues, un poquito relajados de alguna manera, no sentirnos también llegar al agotamiento físico y mental en todas las instalaciones. Creo que estamos teniendo algunos problemitas aquí con Enrique, pero bueno, retomando este punto que precisamente Enrique nos está explicando de manera muy atinada, es importante precisamente, la norma establece este aspecto en relación al ambiente para las operaciones en 3 momentos. Mira, ya parece que recuperamos a Enrique. Enrique, entré al quite porque tuvimos un pequeño problemita con la conectividad, ya sabes cómo son estos temas, pero bueno, básicamente lo que estaba retomando de lo que nos estaba explicando Enrique tiene que ver con tres momentos importantes. La norma así lo menciona. Primero, la organización debe determinar, ¿sale?, cuál es el ambiente apropiado para los procesos. Y precisamente Enrique ha marcado
la pauta específica de a qué se refiere con el tema de ambiente para las operaciones. Por ejemplo, un error muy común que traen arrastrando las normas, y me atrevo a decirlo, Enrique, tú me vas a corregir, tal vez te habrá tocado verlo muchas veces, que las organizaciones quieren sí o sí meter el tema de ambiente para las operaciones en clima laboral. Y no es que no esté bien, no es que esté mal. El tema es que probablemente el clima laboral te va a permitir, ojo, no determinar, te va a permitir dar seguimiento a ese aspecto de clima laboral o a ese aspecto social que en algunas encuestas diferentes puntos se ven, como por ejemplo el tema que hablaba Enrique sobre qué tan estresante es su trabajo. Yo les aseguro que esa pregunta en todos los trabajos te van a decir que se vive al 2000% de estrés. Pero por ejemplo, ¿qué pasa, Enrique? Y yo aquí te aprovecho para hacer ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dejan una pregunta de seguridad? O sea, a mí me ha tocado ver muchas encuestas que dicen, ¿consideras que tu trabajo es seguro, que se te proporciona el equipo de protección apropiado? Y yo les aseguro, Enrique me va a corregir, en muchas ocasiones ni siquiera la misma organización tiene claridad de cuáles son los requisitos legales aplicables en tema de seguridad. Ahora, muchísimo menos lo va a tener el conocimiento pues un obrero o un trabajador. Entonces es ahí donde recae precisamente la responsabilidad de las organizaciones en determinar qué aspectos de seguridad, qué aspectos físicos, como por ejemplo la temperatura, la humedad, el calor, la presión, el ruido, pueden afectar el acondicionamiento del producto, pero también el acondicionamiento del trabajador, ¿no? Y bueno, maestro Mario, en cuanto al punto 7.1.5, se menciona que la organización debe de asegurarse de que los recursos proporcionados sean apropiados y que se mantienen. Pero ¿existe alguna herramienta que apoye a la organización para poder asegurar estos puntos? Wow, 7.1.5 es un requisito muy largo. De hecho, específicamente de lo que habla 7.1.5 son de los recursos de seguimiento y medición. ¿Sale? Cuando nos habla la norma que debemos de asegurar que estos recursos de seguimiento y medición son apropiados, tiene que ver con que las herramientas o los instrumentos que se están proporcionando o que se están determinando para dar, por ejemplo, la medición de una característica del producto, sean adecuadas, sean idóneas, sean propias, tiene que ver con diferentes temas. Primero, vamos a pensar en un ejemplo de un producto que nosotros vayamos a pesar cierto gramaje. No es lo mismo pesar, por ejemplo, algún producto químico para hacer algún compuesto, y aquí Enrique nos puede corregir todo eso, a, por ejemplo, pesar kilos de café para poder determinar cuánto le vamos a poner a cada bolsita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno estamos pesando kilos y el otro estamos pesando probablemente miligramos. Entonces, el recurso que vamos a utilizar o el instrumento de medición que vamos a utilizar, pues aunque sea el mismo índice de medición, por llamarlo de alguna manera, no va a ser el mismo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí probablemente necesita una balanza así súper específica y que mide con un rango de incertidumbre muy pequeñito, y en el otro probablemente utilice una báscula comercial, una báscula para pesar precisamente tal vez 2, 3, 5 kilos, dependiendo la cantidad del producto que vaya a pesar. Son características diferentes. Entonces, aquí precisamente entra ese tema. Ahora, ¿cómo vamos a asegurar que el recurso o que el equipo de seguimiento y medición es apto, es idóneo? Bueno, precisamente para eso la norma nos dice, y además aquí viene un tema bien interesante, que probablemente en muchos países sea el caso. Muchas veces las organizaciones dicen, es que eso nada más es cosa de ISO, eso nada más lo pide ISO, por ejemplo 9001 que estamos hablando específicamente, y les digo una cosa, no es cierto.
El tema de asegurarnos que los equipos de medición, sobre todo cuando está vinculado con alguna característica del producto, sean exactos, sean precisos, es un tema legal. Probablemente a muchos se les hace conocido o por ahí han escuchado la Ley Federal de Metrología y Normalización, que el año pasado se extinguió y la derogó la Ley de la Infraestructura de la Calidad, ¿sale? Entonces, son aspectos legales que las mismas normas, la misma legislación, por ejemplo aquí en México, y a nivel internacional también es lo mismo, te establece que si una característica, por ejemplo, estábamos hablando del peso, para un producto, pues la persona que va a comercializar este producto se asegure que efectivamente está dando kilos de a kilo, litros de a litro, ¿sale? Entonces, es aquí donde precisamente la norma te dice, el equipo o los equipos se deben de verificar, ¿sí? Se deben de calibrar o ambos a intervalos planificados o antes de su uso. Es más, creo que hasta lo cité textualmente. ¿Por qué? Porque un equipo, debemos de comprender, un equipo de medición puede perder su precisión, puede perder su exactitud, derivado principalmente de dos funciones. Uno, el desgaste, que el desgaste se da por el uso que le den al equipo, y dos, por el movimiento, ¿sale? Que también tiene que ver con el uso y con el cuidado que tenga ese equipo, ¿sale? Entonces, cuando empezamos a ver que hay equipos que nunca se ocupan y que además los guardan así como casi en una cajita de Pandora para que nadie la abra, pues ese equipo no va a perder su propiedad de exactitud. Pero ¿qué pasa con el equipo que lo ocupas, no sé, 10 veces al día, 15 veces al día, 30 veces al día para estar monitoreando, para estar dándole seguimiento a ciertas características o características del producto o del servicio? Pues obviamente va a sufrir un desgaste mucho mayor, ¿sí? Y además que lo traes para arriba y para abajo, y hay gente que no tiene la conciencia que son equipos frágiles, que hasta he visto cómo se los avientan en un taller, por ejemplo. Sí. Entonces, es ahí donde el equipo puede perder su exactitud, puede perder esta propiedad, y por ende, el equipo ya no es idóneo. Entonces, ahí es donde entran los patrones y las verificaciones que van a estar haciéndole a los equipos. Y cuando sea necesario, cuando sea apropiado, llevar a cabo ese ajuste, que ese ajuste se le conoce como la calibración, ¿sale? Y aquí vamos a romper un mito bien interesante. Un equipo nuevo no te asegura que sea exacto. Un equipo que se calibró la semana pasada o hace un mes tampoco te asegura exactitud por estos fenómenos o por estos factores que estoy mencionando. Sí. Entonces, para eso deben ustedes utilizar sus patrones y poderlos verificar a cierto tiempo o antes de su uso para asegurar que lo que vayan a medir sea preciso. Muchas gracias, maestro. Y bueno, químico, dicho esto, también en cuanto a la trazabilidad de mediciones, que es el punto 7.1.5.2, ¿cómo puede determinar la organización que los resultados de medición son válidos? Bueno, número uno, aquí hay que distinguir algo muy interesante. La norma misma no lo marca. Aquí lo primero que tengo que ver es si la trazabilidad es un requisito de carácter legal. Primero que nada, habría que ver si todos mis equipos requieren ser trazables, las medidas que tome con ellos, habría que distinguirlo, porque someterlos a programas de calibración y verificación tienen un costo normalmente carito para algunas de las empresas que tienen muchísimos equipos de medición, resulta costoso. Vale la pena, primero que nada, para las personas que tienen bastante equipos, como menciona Mario, en algunos casos sí resulta bastante honoroso, ¿no? De alguna manera es carito. Entonces vale la pena ver cuáles sí y cuáles no. Habría que ver cuáles voy a mandar a calibrar externamente, sobre todo, y cuáles voy a llevar un programa de verificación interna a través de la ayuda de patrones que podría yo comprar y guardar, como dice Mario, entre plumitas o
o algodones para que no se me descalibren por el mal uso que le podía dar durante su almacenamiento. Hago un programita de calibración ya que los distinguí y mando a calibrar externamente algunos en laboratorios acreditados en México a través de la EMA, eso es lo más conveniente, o bien si no hay, tengo la opción de mandarlos calibrar con laboratorios, no sé, extranjeros, pero preferentemente que estén acreditados ante el Foro Internacional de Acreditación, mandarlos calibrar, los que sean estrictamente necesarios y los que no, simplemente un programa de calibración a través de unos patrones que serían los que mandaría a calibrar externamente. ¿Sí? Lo que sí hay que asegurarse es que tenga una acreditación a través del IFAL o de la EMA en el caso de México, ¿sí? Para que tener la trazabilidad contra patrones nacionales o internacionales, que es lo que me va a dar la garantía de que la medición que yo tome va a corresponder a un valor, digamos, verificable o trazable contra los patrones nacionales o internacionales que estoy buscando, y que la medida que yo tome corresponde a una medida tomada en cualquier parte del mundo, que es verídica, con mi instrumento, con cualquier instrumento de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es trazable. Y lo segundo es que en algunos casos, pues simplemente no existen los patrones en ningún lado, entonces simplemente vale la pena que yo utilice pues las bases de mi calibración, haga un registro de ellas, simplemente documentado, simplemente con las bases físicas. Normalmente son las leyes físicas, que están ya prácticamente estudiadas a nivel internacional. Simplemente lo documento, cuál es la base, digamos, que utilicé de cálculo para hacer mi calibración interna, hago con las leyes físicas reconocidas a nivel internacional, la documento y la presento. Es tan válida como si lo hubiera mandado calibrar contra un patrón nacional o internacional. Simplemente son leyes ya conocidas y reconocidas en todo el mundo, digamos, entero. Entonces no hay ningún problema. Y tan simple como que los laboratorios tienen, la trazabilidad viene dada por las pequeñas cartas que dan emitiendo los laboratorios de todo el mundo. Entonces básicamente es las llamadas cartas de trazabilidad. Entonces simplemente le voy pidiendo a los laboratorios, cualquiera que esté debidamente acreditado me va a poder emitir esa carta de trazabilidad, pero tenga una certificación, digamos, a la mano, con la pura carta de trazabilidad, va a ser más que suficiente para que tenga validez esa certificación en cualquier lado del mundo. Entonces sería el proceso que podríamos darle la certeza de que realmente la medición que yo tomo tiene validez y tiene la certidumbre de que la medición que estoy haciendo tiene trazabilidad hacia cualquier patrón nacional o internacional. Y simplemente nada, asegurarme de que, como decía Mario, en lugar de andarse aventando los instrumentos de un lado a otro, porque algunos son muy sensibles y cualquier movimiento brusco los descalibra, para asegurar que se conservan durante su tiempo de resguardo, hacer un método para conservar esa calibración durante el tiempo que no estén en uso, para que no hagan gastos o erogaciones que son inútiles, porque de verdad es carito mandarlos calibrar y estar jugando con ellos no tiene ningún caso, porque es un gasto, ¿no? Cuando puede ser algo muy sencillo, guardarlos, no tanto entre algodones, pero sí conservar la calibración resulta más barato que estarlos calibrando cada que los vaya a usar, ¿no? Muy bien, Químico, muchas gracias. Y bueno, maestro Mario, pasando al punto 7.1.6, que nos indica que la organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos. ¿Existe alguna metodología a seguir para determinar estos conocimientos y además que puedan mantenerse y que se pongan a disposición del personal? Como tal, una metodología así que hayamos identificado, por lo menos en los sistemas de gestión, porque ese es uno de los requisitos que se integró en la versión 2015.
no hemos identificado como tal una metodología. Me parece que más bien podemos utilizar un método deductivo, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo a las funciones principales. Y de hecho este requisito es un requisito que está muy pegado con el tema de competencia, ¿vale? De hecho debemos de recordar, aunque en esta sesión no vamos a abordar el tema de competencia, debemos de recordar que una competencia es saber aplicar conocimientos. Conocimientos más habilidades, ¿sale? Entonces, aquí el tema es, por ejemplo, va a depender de las funciones de cada persona, ¿sí?, para poder determinar cuáles son los conocimientos apropiados que debe de tener esa persona en relación a lo que va a desempeñar. Y debemos de comprender que esos conocimientos pueden ser conocimientos internos como conocimientos externos, ¿sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en un auditor, ¿sale? Un auditor, independientemente si es de primera, segunda o tercera parte, necesita de conocimientos internos de la organización. Por ejemplo, su proceso, su procedimiento de auditorías. ¿Por qué? Porque en cada organización, a pesar de que las auditorías de sistemas de gestión están reglamentadas, por llamarlo de alguna forma, por 19011, donde nos emite las directrices para hacer este tipo de auditorías, pues cada organización establece cómo las quiere llevar a cabo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahí tenemos conocimientos internos. Probablemente tengamos también otros conocimientos internos, como ciertos métodos, como ciertos criterios que utilicen las organizaciones, por ejemplo, para establecer una no conformidad. Tal vez establezcamos criterios para el tiempo de atención a una no conformidad, ¿sale? Esos son conocimientos internos. Ahora, vámonos con los conocimientos externos. Un auditor necesita conocer sobre métodos de auditoría, tanto en sitio como remotos. Necesita tener conocimiento sobre los principios de auditoría. Necesita tener conocimientos sobre el estándar o la norma que va a auditar, ¿sale? Y empezamos a ver que todos estos conocimientos, por lo general, son conocimientos que vienen del exterior, ya sea por temas normativos, ya sea por prácticas industriales, ya sea por diferentes situaciones. Entonces, al final de cuentas, esto viene, como lo mencionaba, muy pegado con el tema de competencia, ¿sale? Determinamos la competencia, ya que determinamos en 712 las personas necesarias, ahora hay que determinar la competencia necesaria. Parte de esa competencia, pues son los conocimientos que necesita para saber aplicarlo dentro de su trabajo, ¿sale? Entonces, va un poquito pegado el tema, tal vez la metodología con la determinación de las competencias, porque en medida de que se vayan determinando las competencias, entonces también se tendrá que saber qué conocimientos se requiere de cada persona precisamente para poder llevar a cabo X o Y actividad y poder establecer esos conocimientos. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Pero, maestro, ¿alguna recomendación que usted le dé a toda nuestra audiencia con respecto a este punto de la norma? Fíjate, como lo mencionaba anteriormente, el requisito 7.1, pues es un requisito muy amplio, ¿no? Todo el tema de recursos que acabamos de hablar, yo me atrevería a decir que incluso valdría mucho la pena que analizáramos la posibilidad de hacer un programa específico para cada uno de esos puntos. Por ejemplo, 7.1.5 es un tema que tal vez entre lo que nos apoyó Enrique comentando y lo que les pudimos aterrizar, nos quedamos muy cortos porque intervienen muchísimas situaciones. De un aspecto que podríamos recomendar, por ejemplo, que aquí tomé una nota, para el establecimiento de las personas, es cierto, Enrique lo dijo, o sea, el gerente siempre te va a decir que necesita más, salvo que dentro de sus resultados o dentro de sus funciones esté el cumplir con el presupuesto o algún indicador de reducción de costos, le va a pensar en meter más personal, ¿no? Pero una forma pues común que de hecho en varias teorías administrativas o de ingeniería se utiliza para determinar, por ejemplo, tienes diferentes actividades en un proceso, ok, ¿cuánto tiempo te tardas haciendo cada una de esas actividades?
Entonces, ahí viene lo que se puede conocer, el método de estudios de tiempos y movimientos, para poder determinar tal vez si necesitas 1, 2, 3, 4 personas, ¿sale? Y es un hecho, o sea, va a depender también mucho de la competencia de esas personas, de la competencia requerida de esas personas. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, Químico, ¿alguna recomendación que le quiera dar a toda nuestra audiencia con respecto a este punto? Pues yo simplemente le recomendaría que para determinar todos los recursos, primero que nada, pues ahí hagan acopio prácticamente de los resultados del análisis que tuvieron que haber hecho primero, básicamente para así que ver el contexto de la organización, en base al contexto de la organización que hayan determinado, hayan visto en dónde están parados, básicamente, para ver qué recursos necesitan, haber establecido y identificado los riesgos, básicamente, así que como bien lo dijo Mario, me he metido un poquito a fondo en esto de los riesgos y créanme que sí, le he encontrado cada vez que doy una plática, veo los ejemplos que ponen los que están participando, digo, caray, esto también es un riesgo para las organizaciones, y digo, de veras, háganle caso a estos riesgos que están identificando día con día. Vale la pena que los tomen en cuenta, y sobre todo para identificar los recursos que van a requerir para enfrentar esos riesgos que están identificando en ese análisis, y sobre todo recursos para tomar las oportunidades que a veces las dejan de lado. Créanme, me he dado cuenta que a veces no les hacen mucho caso. Mario, seguramente compartes conmigo esa parte, porque las auditorías que tenemos la oportunidad de hacer, como que le meten a veces mucha fuerza a los riesgos, pero las oportunidades hay como que son muchas las que encuentran y no las toman, no las hacen caso, las dejan de ladito, y es triste ver cómo se les pasan por alto muchas cosas que los pueden llevar mucho más lejos, ¿no? Y eso requiere recursos y es la mejor de las inversiones. Entonces, véanlo para que las tomen y las aprovechen, básicamente, y eso es una de las mejores inversiones que podrían tener, ¿no? Y básicamente es lo que les diría yo, aprovechenlas y vean esos recursos que requieren para que seguramente sería de lo más enriquecedor para ustedes como directores, verlo un poquito más a detalle y aprovecharlo, ¿no? Muchas gracias, maestro Mario, por habernos acompañado el día de hoy. Enrique, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto poder saludarte. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan y que nos ayudan a compartir estas transmisiones. La verdad que gracias a ustedes somos y hemos podido llegar cada vez a más personas. Y precisamente el objetivo de esos programas es poder transmitirles experiencias, poder transmitirles un poquito del conocimiento que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Enrique es un profesional de primer clase en este tema de sistemas de gestión, uno de nuestros auditores, conforma parte del comité de certificación. Y bueno, pues muchas gracias, licenciada Emma, por estarnos apoyando aquí con coordinar estos esfuerzos. Por supuesto, también quiero aprovechar para agradecerle a nuestro queridísimo amigo Jesús Aguilar, que también nos apoya para desarrollar esta dinámica, y por supuesto al personal que está detrás de cámara, a la licenciada Scarlett, que nos apoya ahí con estas actividades. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, no se pierdan la próxima emisión de nuestro programa, porque empezaremos con un punto muy importante de la norma, es el punto 7.2 de competencia. Lo vamos a empezar a desglosar. Y bueno, ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les deseo un excelente inicio de semana y un excelente día. Hasta la próxima.